Buenos días. Empezamos hoy el bloque 11 de nuestro temario, que corresponde al estudio de la Segunda República Española, que se extiende desde 1931 a 1936 y que viene estructurado por parte de la Universidad de Alcalá en dos bloques. El primer tema sería la proclamación de la República y el estudio de la Constitución de 1931 y los dos primeros años de gobierno, que se conoce como el bienio reformista, y dedica el segundo de los temas, el titulado El bienio radical cedista y el triunfo del Frente Popular, al estudio de los acontecimientos que suceden desde las elecciones de noviembre de 1933 y el triunfo de la CEDA en esos comicios hasta el estallido de la Guerra Civil el 17 de julio de 1936. Vamos a empezar, por tanto, viendo la proclamación de la Primera República y, como comentábamos en el último vídeo, la última clase, la República va a surgir de el resultado, un resultado no concluyente, como veremos a continuación, de unas elecciones municipales. El régimen de la Restauración, el régimen monárquico, pretendía un retorno a la normalidad constitucional de forma progresiva, una vez concluida la etapa de la dictadura en enero de 1930, mediante una convocatoria de elecciones municipales para el año de 1931 y tenía previsto una convocatoria de elecciones a Cortes para el año de 1932. Estas elecciones que vamos a estudiar ahora, las del 12 de abril de 1931, son, por tanto, elecciones municipales que desde el régimen se plantean como una toma de contacto del funcionamiento electoral, de los sistemas de presión electoral que habían caracterizado a la Restauración, es decir, ese caciquismo que habían quedado sin empleo durante los 7 años de la dictadura y que los partidos del turno no estaban muy seguros de cómo iba a funcionar. La propia corona tampoco. Y por tanto, como digo, se plantean estas elecciones municipales como un ensayo de lo que luego serían unas elecciones generales. En el caso de los republicanos, que como vimos han intentado un asalto violento al poder en diciembre de 1930, tras esa reunión, ese acuerdo, pacto que se tuvo lugar en San Sebastián en agosto de ese año, y tras la activa campaña que desde los distintos medios de comunicación y desde distintas figuras públicas, como son intelectuales como Ortega o Gregorio Marañón, iban a hacer en pro de la República, deciden concurrir de manera conjunta en una candidatura republicana y presentar las elecciones como un plebiscito entre monarquía y república. Cuando analizamos estas elecciones va a resultar siempre un análisis un tanto dificultoso, porque si observamos los resultados atendiendo a las capitales de provincia, con un 67% de participación, veis que descontando Canarias y parte de Castilla la Vieja, Navarra, Baleares y Álava, donde van a triunfar las candidaturas monárquicas en las capitales de provincia de esas provincias, en el resto del país, en la inmensa mayoría del país, van a triunfar las candidaturas republicanas. Desde este punto de vista, si uno observa este mapa, diría inmediatamente que el triunfo es un triunfo republicano. Pero claro, si atendemos a lo que se está eligiendo, que son concejales y alcaldes, resulta que la distribución de voto es diferente. Las candidaturas monárquicas obtienen 40.324 actas de concejales, mientras que los republicanos se quedan en algo más de 36.000. En cualquier caso, los resultados de estas elecciones, o lo que es lo mismo, el
alcance al que llegaron cada una de las candidaturas y la distribución del voto, va a tener una importancia muy secundaria, porque incluso antes de que se den a conocer los resultados oficiales, la candidatura republicana va a presentarse como ganadora de las elecciones, hasta el punto que ya el día 13 de abril el alcalde de Eibar va a proclamar desde el balcón del consistorio la Segunda República. La situación va a derivar en que el gobierno provisional, que tendría que encargarse del tránsito de ese estado monárquico a estado republicano y que habría estado pactado en el Acuerdo de San Sebastián, va a dirigirse a la casa de la sede del Ministerio de Gobernación, la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, donde se encontraba donde estaba la presidencia del gobierno, y con una decisión que van a impulsar sobre todo los miembros procedentes del antiguo régimen monárquico, esto es, personalidades como Miguel Maura o Niceto Alcalá Zamora, deciden hacerse con el poder, es decir, acceder al edificio y constituirse, por tanto, en gobierno provisional. A pocos metros del lugar se encuentra el gobierno monárquico reunido con el rey en el Palacio Real. Como curiosidad, hay que señalar que va a haber dos hijos de Antonio Maura como ministros en ese momento. Miguel Maura como ministro del gobierno provisional y Gabriel Maura como ministro del gobierno monárquico. La situación va a derivar en la renuncia del rey Alfonso XIII a la corona. El discurso que estáis viendo en la pantalla es el que presenta el rey apartándose como una manera de evitar la posibilidad de una guerra civil, considerando que la resistencia que podría haber hecho de sus prerrogativas reales habría desencadenado un conflicto. Lo cierto es que los republicanos ya habían tenido infiltrados dentro de las vías de comunicación, de Telefónica, y eran conscientes de que el entonces general de la Guardia Civil, si mal no recuerdo, el general Mola, había dicho que, Mola o Sanjurjo, perdón, Sanjurjo, había dicho que no estaría dispuesto a sacar la Guardia Civil para disolver las gigantescas manifestaciones que se estaban concentrando en Madrid y en otras ciudades. La renuncia del rey va a desatar un júbilo popular en todo el país que se expresa en multitudinarias manifestaciones. Aquí vamos a ver distintas fotografías del momento de la proclamación de la República, ese 14 de abril de 1931. Esta es una fotografía de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, o esta otra que muestra la calle de Alcalá en la confluencia también con la Puerta del Sol. No solo se va a producir esta expresión en Madrid, sino en muchas ciudades. Más adelante veremos imágenes de Barcelona. La proclamación de la Segunda República va a mostrarse en la prensa de la época, atendiendo al distinto signo que van a presentar los periódicos, de forma favorable o cuando menos no demasiado hostil. Es decir, la proclamación de la República en abril de 1931 no va a tener inmediatamente enemigos. Aquí os voy a mostrar una serie de portadas de la época. Esta no es exactamente de los momentos inmediatos, es un semanario, la revista Ahora, que se caracterizaba por dar gran importancia al aspecto gráfico, a la fotografía, y aquí va a ir presentando a los nuevos dirigentes en una fotografía del que luego será
primer presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora. Los diarios de carácter liberal, como el Imparcial, presentan como el resultado triunfante de la candidatura republicano-socialista. El Siglo Futuro, un periódico de signo católico, presenta su idea principal con ese hoy como ayer y como siempre, es decir, el mantenimiento de esa actitud independientemente del cambio de régimen. El Socialista, que forma coalición con los partidos republicanos, presenta también como una gloriosa jornada la de la votación, tanto para la República como para el socialismo. El Sol muestra la fotografía, que luego veremos con mayor detalle, del gobierno provisional, donde están representadas las distintas fuerzas políticas. La correspondencia militar, vinculada al estamento militar, presenta a toda página un titular de implantación de la República en toda España, pero sin mostrar una animadversión al proceso. Y lo mismo encontramos en la prensa de carácter independentista, como en Nosaltres Sols, que correspondía a la formación, estaba cercana a la formación de Esquerra Republicana de Cataluña, que hacía un viva a la República Catalana. El ABC, cuya portada, teniendo en cuenta que el ABC es tradicionalmente el diario monárquico, cuya portada, como digo, va a recoger una de las fotografías más icónicas de este momento, presenta la Puerta del Sol abarrotada en esta manifestación en favor de la República. Como curiosidad, esta es la portada de La Vanguardia de Barcelona. Digo que curiosidad porque resulta curioso ver pues simplemente una serie de esquelas y el anuncio de un laxante. Esto era debido que La Vanguardia solía colocar en la portada justamente estas noticias que eran las primeras que buscaban, las esquelas, dejando los temas importantes para páginas interiores. La proclamación de la República va a colocar al frente de la misma a un gobierno provisional donde están representados los distintos partidos republicanos, tanto de carácter de izquierda como de derecha, como nacionalistas o socialistas. En ella encontramos a Niceto Alcalá Zamora, que se va a convertir en el presidente de este gobierno provisional y posteriormente en el primer presidente de la República. Este gobierno provisional será el encargado de regir los destinos de España hasta que se apruebe la Constitución y se constituya el primer gobierno republicano. Manuel Azaña es otra de las figuras importantes, va a ser colocado al frente del Ministerio de la Guerra. La razón de esto tiene que ver que Azaña escribió un estudio sobre el ejército francés después de la Primera Guerra Mundial y se le tenía como un experto en la materia. Encontramos a Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, al frente del Ministerio de Estado, o lo que es lo mismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a el socialista Largo Caballero como ministro de Trabajo, al galleguista Santiago Casares Quiroga como ministro de Marina, al conservador Miguel Maura, el hijo de Antonio Maura, como ministro de la Gobernación, o lo que es lo mismo, ministro del Interior, al socialista Fernando de los Ríos como ministro de Justicia y al nacionalista de la Lliga Regionalista Nicolau d'Olwer como ministro de Economía. Esta es la fotografía de esa primera reunión del gobierno provisional, una vez que se tiene conocimiento de esa renuncia del rey, que partirá hacia Cartagena y desde ahí en barco va a ir al exilio a Italia. El gobierno provisional va a tener que desarrollar su labor enfrentándose muy pronto a una serie de problemas. Algunos tienen que ver con la propia
naturaleza de los componentes de ese gobierno con múltiples tendencias, y otras a las circunstancias en las que se va a desarrollar su acción política. Desde la primera, o desde ese punto de vista de las concepciones, está la propia concepción republicana. Para los republicanos de esta época, la república es un régimen que viene para ofrecer garantías y libertades a todos los españoles, pero que tiene que ser exclusivamente gobernado por republicanos. De tal modo que esta concepción excluyente del poder, que va a verse a lo largo de todo el periodo, va a estar en la base de algunas de las tensiones que se van a desarrollar a lo largo de los 5 años que durará el régimen republicano. Por otra parte, muy pronto va a tener que sofocarse un incendio cuando Francesc Macià proclame desde el balcón de la Generalitat en Barcelona la República Catalana. Esta circunstancia, teniendo en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña era uno de los componentes de este bloque republicano socialista, va a llevar a dos ministros, a un ministro, a Fernando de los Ríos, y a Marcelino Domingo de un partido republicano, también de este bloque republicano que surge en el Pacto de San Sebastián, a intentar calmar la situación con la promesa de que la nueva Constitución republicana va a reconocer los estatutos de autonomía. Es una promesa curiosa, entre toda vez que todavía no se había realizado unas elecciones a Cortes Constituyentes y no podía anticiparse cómo iba a ser la estructura de la futura Constitución republicana. Otro de los problemas, y va a ser un problema que afronte el Ministerio de la Guerra, dirigido por Azaña, es el que presenta el ejército. El ejército español de la época, como hemos visto, es un ejército sobredimensionado, en el que hay un gran número de oficiales. Se calcula que aproximadamente hay un oficial por cada 2 soldados, lo que supone una dimensión exagerada, y muchos de estos han jurado lealtad todos han jurado lealtad a la monarquía, y se teme la falta de compromiso con la república. De tal modo que se arbitra como medida la posibilidad del pase a la reserva, esto es, de la jubilación con paga completa, de 7.000 oficiales que no estuviesen dispuestos a jurar fidelidad a la República. Esta decisión tendría como objetivo alejar de aquellos puestos de mando aquella oficialidad menos cercana a los planteamientos republicanos y, por tanto, a priori proclive a conspirar contra la República. No obstante, esta decisión no va a apartar a algunos de los oficiales africanistas más destacados, que van a jurar lealtad al régimen republicano, y va a lastrar gravemente el presupuesto nacional, teniendo que mantener, como digo, esas soldadas, cuando el ejército va a tener que ser redimensionado. Por su parte, otro de los problemas se plantea con la Iglesia. La Iglesia Católica va a presentar formalmente la idea de que hay que acatar el nuevo régimen y mostrarse en una posición de unidad apoyando el nuevo régimen republicano, si bien algunos de sus dirigentes, como puede ser el cardenal Segura, primado de España, de ideas cercanas al carlismo, no va a ver con buenos ojos la proclamación de la República y va a provocar un enfrentamiento cuando en una homilía alabe la figura del monarca, del rey Alfonso XIII. El gobierno republicano va a presionar ante la Santa Sede para que Segura sea apartado de esa posición de primacía de la Iglesia española. Aquí veis la imagen que os decía de Francesc Macià
en el balcón de la Generalidad de Cataluña, proclamando la República Catalana. Vamos a escucharle ahora mismo sus palabras, están en catalán, pero son fácilmente comprensibles. Catalans, interpretant el sentiment dels anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. D'acord amb el president de la República Federal Espanyola, senyor Nicet Alcalá Zamora, pel qual hem ratificat els acords presos en el Pacte de Sant Sebastià, em faig càrrec provisionalment de les funcions de president del govern de Catalunya, esperant que el poble espanyol i el català expressaran quina és en aquests moments llur voluntat. Per Catalunya, pels altres pobles germans d'Espanya, per la fraternitat de tots els homes i de tots els pobles catalans, sapigueu fer-vos dignes de Catalunya. Bueno, como habéis escuchado, la alocución de Macià plantea un doble problema. No solo proclama una república catalana, sino que anticipa el carácter federal de la nueva República Española. Como ya vimos cuando estudiamos la Primera República, una de las disputas que va a haber sobre el carácter de la República es si esta debe de ser unitaria o federal, y en el caso de que sea federal, de qué naturaleza tiene que ser ese federalismo. Como digo, este incendio se sofoca mediante la negociación que de los Ríos y Domingo van a realizar, y con la promesa finalmente cumplida de que se establecerá un estatuto para Cataluña en la Constitución de 1931. Esta situación de buena acogida que ha tenido la República desde su establecimiento, en la que no aparecen grandes movimientos hostiles al establecimiento de la República, va a concluir en los días 10 y 11 de mayo de 1931. En esas fechas se va a producir en distintas ciudades españolas, como podéis ver en el mapa, toda una serie de incendios de iglesias, conventos, instituciones religiosas, en las que se incluyen universidades o bibliotecas, que van a alejar a la sociedad, a una gran parte de la sociedad española, de ese apoyo a la República. El origen de estos altercados en Madrid parece estar en la respuesta que un grupo va a dar, un grupo de republicanos va a dar a lo que consideran una provocación al emitirse desde de un edificio religioso la Marcha Real. La Marcha Real es el himno de España, que va a desencadenar, como digo, toda una serie de ataques ante los que el gobierno provisional no responde. El ministro de la Gobernación, Maura, va a intentar actuar y, por tanto, reprimir estas manifestaciones violentas. Sin embargo, según parece, va a ser retenido por una frase atribuida a Manuel Azaña, que decía que todas las iglesias de Madrid no valen la vida de un republicano. Como digo, estos sucesos van a tener como consecuencia el alejamiento de todo ese sector de la población, que podemos valorar en aproximadamente el 50% de la población española de la época, de las simpatías republicanas, la que van a considerarse agraviados en su sentimiento religioso. Aquí veis imágenes de la quema de conventos en Madrid. Las Cortes Constituyentes se eligen tras elecciones el 28 de junio de 1931, unas elecciones en las que ese alejamiento de una parte del electorado, de ese electorado católico, el desmoronamiento de los partidos tradicionales de la monarquía y la desafección que empieza
a expresarse entre sectores de la derecha católica, va a suponer, como digo, un arco parlamentario con un fuerte predominio izquierdista, tanto de la izquierda socialista como de la izquierda burguesa. Los resultados de las elecciones dan, como veis, 280 diputados a las izquierdas, entre las que destaca los 116 diputados del Partido Socialista Obrero Español, la fuerza con mayor representación en la Cámara, seguida de otras fuerzas como son el Partido Republicano Radical Socialista, Esquerra Republicana, Acción Republicana, la Agrupación al Servicio de la República o la Organización Republicana Gallega Autónoma. En el centro situamos a aquellos partidos de carácter republicano y de tendencia conservadora, como podría ser o de centro, como el Partido Republicano Radical, el Partido Republicano, como veis, con mayor representación parlamentaria, con 90 diputados, y partidos como la derecha liberal republicana o el Partido Republicano Liberal Demócrata de Alcalá Zamora o de Maura, junto con la Liga Regionalista Catalana. En las derechas encontramos a los agrarios, al propio PNV, a la Confederación, a la Comunión Tradicionalista y Acción Nacional, una organización que recoge ese ideario de la derecha posibilista que va a tener un papel importante en la conformación de lo que luego va a ser la CEDA. Como podéis deducir de este arco parlamentario, la Constitución de 1931 va a tener un fuerte escoramiento hacia la izquierda, lo que va a producir que nunca vaya a ser vista ese texto constitucional como un texto de consenso y apoyado por distintos sectores, sino que se vaya a crear un movimiento partidario de la modificación constitucional, lo que, como ya hemos señalado en otros periodos de la historia de España, siempre acaba provocando fuertes procesos de inestabilidad. A partir de 1931 y hasta las siguientes elecciones, que se producirán en 1933, va a haber varios gobiernos. Vamos a presentarlos simplemente para que estéis situados. Un primer gobierno provisional que se extenderá desde abril de 1931 hasta la proclamación de la Constitución en diciembre y que estará encabezado por Niceto Alcalá Zamora hasta octubre de 1931, cuando por su desacuerdo con el artículo 26, del que luego hablaremos, de la Constitución, va a decidir abandonar el gobierno. Va a ser sustituido hasta la aprobación de la Constitución en diciembre por Manuel Azaña, que será también el primer ministro presidiendo el primer gobierno de coalición donde estarán presentes republicanos y socialistas. A pesar de que Azaña pertenece a Acción Republicana, un partido que tiene una representación muy minoritaria entre los republicanos, como os decía, esa consideración de la república como patrimonio de los republicanos va a ofrecernos una circunstancia a la que estamos muy poco habituados en nuestra concepción política actual, en la que los presidentes del gobierno no pertenezcan, y no van a pertenecer en ningún caso, a la minoría mayoritaria que tiene representación en las Cortes. En septiembre de 1933, esa coalición entre republicanos y socialistas se rompe y Alejandro Lerroux, el líder del Partido Republicano Radical, el líder del Partido Republicano con mayor representación parlamentaria, va a intentar poner en marcha un gobierno exclusivamente republicano, pero ante la falta de apoyos en el Parlamento se precipita hacia unas nuevas elecciones. Va a ser sustituido en octubre por otro miembro de su propio partido, Martínez Barrio, que tendrá como misión el preparar las elecciones que tendrán lugar en noviembre de 1933.
La elaboración de la Constitución de 1931 nos va a dejar algunas de las intervenciones más famosas en las palabras que Clara Campoamor va a dirigir a las Cortes en la defensa de una de las novedades que va a presentar el texto constitucional de 1931, que no es otra que el reconocimiento del derecho de voto, el sufragio universal, tanto masculino como femenino. En este texto, que es uno de los textos que tenemos que comentar para la EBAU, Clara Campoamor, es un texto, una fuente primaria de naturaleza circunstancial en cuanto a que se trata de un discurso, va a defender el derecho de voto de las mujeres como el elemento fundamental, como uno de los elementos fundamentales sobre los que va a tener que bascular la nueva república. Defiende que las críticas que a ese derecho de voto femenino se ha recibido incluso desde las otras dos mujeres presentes en estas Cortes, las diputadas Victoria Kent o Margarita Nelken, que consideraban que ofrecer el derecho de voto a la mujer en este momento era ponerla bajo la influencia de la Iglesia y que esto podría suponer un riesgo para la República. Clara Campoamor va a defender el valor del voto femenino y el valor de la figura femenina como uno de los actores que tienen que estar presentes en la vida política de la República. La Constitución de 1931, que es la primera de las constituciones que van a elaborarse en el siglo XX, va a introducir algunas novedades en el texto constitucional con respecto a la tradición que conocemos. Por un lado, volvemos a tener Cortes unicamerales. Recordad que desde la Constitución de Cádiz de 1812 las Cortes siempre habían sido divididas en Congreso y Senado. Sin embargo, la Constitución de 1931 establece que las Cortes se van a elegir por sufragio universal, en la que podrán votar también las mujeres mayores de edad, y la legislatura se establece en 4 años. Van a tener las atribuciones tradicionales de un poder legislativo en un régimen democrático liberal, esto es, aprobar leyes, la iniciativa parlamentaria, el control del gobierno, la aprobación del presupuesto, de los nuevos impuestos, además van a tener en este caso la posibilidad de elegir al presidente de la República. El presidente de la República no es elegido por sufragio directo, sino que es designado por las Cortes para un periodo de 6 años, más allá de lo que dura la legislatura. El Poder Ejecutivo está designado por el presidente de la República. El gobierno que sale de esta designación ha de contar con el apoyo parlamentario, aunque, como vemos, ese apoyo parlamentario no exige que se pertenezca a la fuerza política mayoritaria. De hecho, en cierto modo, tenemos un proceso de nombramiento del Poder Ejecutivo cercano o parecido a lo que era la práctica en la propia Restauración, cambiando la circunstancia de que el presidente de la República era el que ocupa el papel que antes ocupaba el rey. Entre las novedades de la Constitución de 1931, no está solo recuperar el poder judicial como un poder independiente. Recordad que la Constitución de 1876 establecía la Administración de Justicia en nombre del rey, sino que crea el Tribunal de Garantías Constitucionales, un antecedente de lo que hoy conocemos como Tribunal Constitucional, encargado de velar de la constitucionalidad de las normas y también de la constitucionalidad de las actuaciones de las futuras autonomías.
En cuanto a derechos y libertades, el texto de la Constitución establece que España es un Estado laico, dedica todo el título tercero a derechos y, sin embargo, va a establecer una limitación de la libertad religiosa en el artículo 26, que se va a convertir en uno de los más polémicos de este texto constitucional. Establece también, teniendo en esta una de las expresiones de ese carácter izquierdista del que comentamos que tiene esta Constitución, además de la propia denominación dogmática de la propia república, que se establece como una república de trabajadores de todas las clases, lo que no va a dejar de tener alguna muestra de choteo en el concierto internacional. Se cuenta que los representantes de la República, al llegar a la Sociedad de Naciones, se encontraron con el comentario de Aristide Briand, ministro representante francés, que los recibió a la voz de los trabajadores. Como digo, entre las novedades, no solo esa proclamación de la República como una república de trabajadores de todas las clases, sino también la supeditación del derecho de propiedad, lo cual supone un cambio sobre el principio liberal de ese derecho de propiedad como uno de los derechos constitutivos inalienables del ser humano. Otra de las novedades es la posibilidad de que determinadas regiones de España se doten de estatutos de autonomía. No está pensada para que toda España sea un Estado autonómico como en la actualidad, sino, siendo como era una república unitaria, dotar a determinadas regiones, van a ser Cataluña y ya en vísperas de la Guerra Civil el País Vasco y Galicia, las que se doten de estatutos de autonomía. Como veis en el apartado que corresponde a la concepción de la soberanía evidentemente en este caso es una soberanía popular, señalándose en esa potestad legislativa que reside en el pueblo y que se ejerce a través de las Cortes en el Congreso de los Diputados. Entre las atribuciones que se arrogan estas Cortes y que van a potenciar ese distanciamiento de ese sector que, habiendo acogido sin hostilidad a la República, se va encontrando progresivamente apartado del régimen, está una decisión polémica como va a ser juzgar al rey Alfonso XIII. Las Cortes republicanas van a condenar, no va a tener más efecto que esta condena moral a Alfonso XIII, pero como digo, va a suponer un distanciamiento de todas aquellas personas de sensibilidad monárquica que se encuentran expulsadas de este régimen que, entre otras cosas, va a prohibir los partidos de corte monárquico. Entre las novedades de la Constitución de 1931 encontramos los estatutos de autonomía. Como digo, es un primer ejemplo de descentralización. Se había iniciado a una descentralización anteriormente con la concesión de autonomías a los territorios coloniales, tardía, tanto a Puerto Rico como a Cuba, y luego la vimos en el establecimiento de mancomunidades durante el periodo de la Restauración, durante el reinado de Alfonso XIII. La Constitución de 1961 establece una autonomía plena para estas regiones que se lograría tras la petición de los ayuntamientos de esos territorios, que son los que inician el procedimiento. Esa iniciativa municipal tendría que ser respaldada por la población en un plebiscito en el que se pide una participación superior a 2/3 partes del censo, y tras esa aprobación mayoritaria se llevaría el proyecto a las Cortes, que sería quien discutiría y aprobaría el Estatuto de Autonomía en el Pleno de las Cortes. El texto de la Constitución
que también es uno de los textos que tenemos que comentar para la EBAU, nos presenta, como veis, una serie de artículos. Se trata de un texto, por tanto, de naturaleza legislativa y una fuente primaria, en la que se articulan algunos de los artículos, valga la redundancia, de esta Constitución, mostrando algunos de estos principios. Por ejemplo, principios de carácter dogmático, como decía, España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y de justicia, los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo, constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y provincias, el principio de igualdad ante la ley, en el artículo 3, que se establece el carácter laico, no tiene religión oficial. Recordad que hasta ahora todas las constituciones habían otorgado a la confesión católica un estatus importante cuando no era directamente un estado confesional, o como otra expresión dogmática, esa renuncia a la guerra como instrumento de la política nacional. El artículo 11 y el 17 hacen referencia a la posibilidad de que provincias limítrofes con características históricas, culturales, económicas comunes puedan organizarse como autonomías. Señalar que estas autonomías no pueden regular ninguna materia que establezca diferencia de trato entre los españoles, y que por tanto rompa ese artículo 2 de igualdad de los españoles ante la ley. La presencia del voto femenino, en el que se establece en el artículo 36, los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales, y el carácter de supeditación de la propiedad a la economía nacional. Fijaos en el artículo 44, que se establece que la riqueza del país, cualquiera que fuera su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional, estableciendo, eso sí, la posibilidad de una indemnización. El artículo 26 es el que os comentaba con anterioridad, que plantea una limitación de esa libertad religiosa que a priori se defendía. Por una parte, se señala la prohibición al Estado, regiones, provincias, municipios de mantener auxiliar a las asociaciones o iglesias. Señalan también la extinción del presupuesto del clero. Recordad que el clero católico hasta ese momento recibía desde el acuerdo del concordato una asignación del Estado, y se disuelven las órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los 3 votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Esta nota no deja de resultar curiosa porque está dirigida exclusivamente hacia una orden religiosa. Es decir, aquí lo que se está planteando es la expulsión de los jesuitas, que efectivamente se va a realizar, y la incautación y nacionalización de sus bienes. El resto de las demás órdenes religiosas quedan sometidas a una ley especial de las Cortes, en las que se establecen una serie de imposibilidades, la disolución de las que por sus actividades constituyan un peligro para la seguridad del Estado, quedarían por determinar cuál es la que determina ese peligro, la creación de un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia y una serie de prohibiciones que en situaciones normales impiden el desarrollo de la práctica religiosa. Fijaos que, por ejemplo, se plantea la incapacidad de adquirir y conservar por sí o persona interpuesta más bienes de los que previa justificación se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. La prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. La sumisión a todas las leyes tributarias del país y la obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de los bienes en relación con los fines de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados. Claro, si se le prohíbe ejercer la industria, el comercio o la enseñanza a las asociaciones y a las iglesias y se limita
la aportación que el propio Estado planteaba, únicamente el clero podría subsistir de las aportaciones de caridad. De tal modo que, como esto supone, pues va a plantear una posición en la que la Iglesia va a encontrarse atacada por el Estado republicano y que va a provocar, como digo, un enconamiento de ese enfrentamiento entre el catolicismo político y el régimen republicano. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Mañana empezaremos a ver la acción política de este primer gobierno republicano y acabaremos de ver la obra de estos 2 primeros años.